el día de hoy vamos a trabajar adición y sustracción de fracciones heterogéneas. La semana pasada trabajamos con fracciones homogéneas y repasamos un concepto básico que era adición y sustracción. Adición ya sabíamos y recordábamos que se relaciona con la suma. Muy bien. Sustracción se relaciona con la resta. Entonces, cuando hablamos de adición y sustracción, estamos hablando de suma y resta. Eso lo recordábamos la semana pasada. Pero esta semana hay algo adicional y es que las fracciones se llaman heterogéneas. Hetero es un prefijo que es opuesto a homo. Homogéneas es de igual denominador. Ahora, heterogéneas es de diferente denominador. Y como son fracciones de diferente denominador, entonces no es posible que las sumemos como sumamos la semana pasada las fracciones homogéneas. Cuando son homogéneas tienen el mismo tamaño. Estamos hablando de mitades, tercios, cuartos y todas son iguales. Pero resulta que cuando hablamos de heterogénea, tienen diferente denominador, lo que también significa que tienen diferente tamaño. Recuerdan que siempre hemos dado los ejemplos de la pizza. Si hay una pizza cortada en 6 pedazos y la otra pizza cortada en 10 pedazos, pues los pedazos no son iguales. La pizza que se cortó en 10, los pedazos van a ser más pequeños. Y la pizza que se cortó en 6, los pedazos van a ser un poquito más grandes con relación a los otros. Entonces, si Camila se come un sexto y Andrea se come un décimo, ¿quién está comiendo más? A ver, contéstenme en el chat. Si Camila se come un sexto y Andrea se come un décimo, ¿quién está comiendo más? ¿Camila o Andrea? Muy bien, la mayoría contestó perfecto, Camila. Unos pocos contestaron Andrea, pero recuerden que cuando entre más pedazos se parta la unidad, más pequeña es la porción. Entonces, en este ejemplo, la que comió más fue Camila. No podemos decir que comieron igual, ni tampoco cuando vayamos a sumar lo que comió Camila con lo que comió Andrea, no podemos decir que entonces esto se puede sumar por igual porque no es posible. Cada tamaño es diferente, así que tenemos que primero convertirlo en fracciones homogéneas. Pero ¿cómo se obtienen fracciones homogéneas? Pues bueno, a través de las fracciones equivalentes. Finalizando el periodo pasado, aprendimos cómo hallar fracciones equivalentes. Y la forma más práctica y segura es por amplificación. Cuando amplificamos las fracciones encontramos fracciones equivalentes, es decir, ocupan la misma cantidad, la misma porción, el mismo espacio, permiten así volver todos los denominadores en un mismo tamaño o en un mismo denominador. ¿Sí? Aquí tenemos en la guía un ejemplo sencillo y fácil que dice: uno de los chefs de un restaurante puso la misma cantidad de leche en los recipientes verde y azul. ¿Qué fue cuánto? 3/5 de litro. Luego sacó 2/7 de litro del recipiente verde y los puso en el azul. Del recipiente verde sacó, le quitó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si se saca o se quita? ¿Qué operación se hace? Recuerden contestar en el chat. Muy bien, Dubán. Se resta. Y los puso en el azul, o sea que en el azul agregó más leche. ¿Qué operación se hace? Como les decía, del recipiente verde sacó, es decir, se restó. Y en el recipiente azul puso la leche, así que la agregó, quiere decir que se debe hacer una suma.
En el recipiente azul sumamos la cantidad inicial, que es 3/5, más lo que se agregó, que fueron 2/7 del litro de leche. Y en el recipiente verde, a 3/5 que tenía inicialmente, le debemos restar 2/7 del litro, que fue la cantidad de leche que sacamos del recipiente verde. Para esta suma y resta de fracciones heterogéneas, estamos hablando de quintos y de séptimos. Bueno, pues aquí en la guía nos trae cómo resolverlo. 5 y 7 son diferentes. Por esa razón, entonces, ¿qué hago? Multiplico los denominadores y así tengo un denominador común. 5 por 7 me da 35, pero si abajo lo convertí, el 5 lo convertí en 35, entonces el numerador arriba también tengo que amplificarlo por 7 para que me dé una fracción equivalente. En este caso sería 21/35. En la segunda fracción, que es 2/7, ya no multiplicamos por 7, sino multiplicamos por 5. Es decir, este mismo 5, pero lo multiplicamos aquí. 7 por 5, 35. Y si abajo se multiplicó por 5, arriba también se multiplica por 5. 2 por 5, 10. Por lo tanto, 10/35 es equivalente a 2/7. Y 21/35 es equivalente a 3/5. En ambas partes de esta información encontramos los mismos datos porque vamos a trabajar con las mismas fracciones. Y lo que hicieron fue amplificar las fracciones para poder tener un denominador común. Al tener un denominador común, se convierten en fracciones homogéneas. Y ya cuando tenemos fracciones homogéneas, las podemos sumar o restar sin ningún problema. ¿Cómo se hace? Bueno, pues ya tenemos 21/35 más 10/35, pues sumamos 21 más 10 y dejamos un solo denominador, que es el 35, porque es igual. Ya tenemos denominadores iguales. Este resultado final es 31/35. ¿Recuerdan el video en donde vimos el método mariposa? ¿Qué hacían en el método mariposa? Se cruzan el numerador con el denominador de la otra fracción y ahí se multiplican. De la misma manera se multiplican los dos denominadores para poder obtener el denominador común. ¿Ya lo recordaron ahora sí? Muy bien, se multiplica cruzado. ¿Para qué? Para amplificar los numeradores. De la misma manera como se están amplificando los denominadores. Multiplicando. Pero entonces los denominadores se multiplican de frente. Y para sacar la amplificación de los numeradores se multiplica cruzado. Bueno, como ya recordamos ahí ese detalle, entonces nos vamos al ejercicio. Retomando nuevamente la guía, entonces miramos. En el primer caso del recipiente azul sumamos y en el segundo caso del recipiente verde restamos. A 21 le quito 10, me quedan 11/35. Entonces, en el azul que se sumó quedaron 31/35 y en el verde que se restó quedaron 11/35. Ahora vamos al ejercicio práctica con una guía. Aquí despacito vamos a hacer cada uno de estos ejercicios. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer entre 2/3 y 1/5? Aquí nos van ayudando con una partecita, pero en teoría, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Cuéntenme ustedes por el chat. Multiplicar, muy bien. ¿Y quiénes vamos a multiplicar? Primero debemos multiplicar los denominadores. 3 por 5, 15. Entonces ya tenemos los denominadores
en común para que sean fracciones homogéneas. Ahora sí multiplicamos cruzado. Muy bien, Laura Salazar. 2 por 5 y ponemos el resultado aquí. Entonces vamos a ir poniendo las flechitas para indicar cuál es el orden. Entonces, primero multiplicamos los denominadores. Luego multiplicamos de manera cruzada el numerador con el denominador de la otra fracción y de la misma manera con el otro numerador. Entonces, tenemos que se multiplica 3 por 5 para hallar el denominador común, 2 por 5 para amplificar la primera fracción y 1 por 3 para amplificar la segunda fracción. Vamos a ver entonces cómo va quedando. 2 por 5, 10. Y 1 por 3, 3. Ahora sumamos. 10 más 3, ¿cuánto da? 10 más 3, muy bien, 13. ¿Y cuál es el denominador que ya teníamos? Denominador 15, perfecto, Andrés Felipe. Entonces, ya teníamos el denominador establecido porque ya la guía lo traía adelantado. Pero si no lo tuviera, ya sabemos que se hace a través de una multiplicación entre los denominadores. Es la más fácil de hacer, multiplicando. Multiplicando los dos denominadores de frente y amplificando los numeradores con multiplicación cruzada. Bueno, voy a darles un minutico para que ustedes resuelvan el siguiente. ¿Listo? Miremos a ver. Bueno, entonces vamos a mirar aquí. ¿Cuál es la primera respuesta? 4 por 3 ya lo tenemos, que es 12. Entonces multiplicamos cruzado. 3 por 1, 3. Y 2 por 4, 8. Entonces 3 más 8 es igual a 11. Perfecto. 11 doceavos. Luego tenemos 5 por 7, ya está el denominador común, que es 35. Ahora, 3 por 7, 21. ¿Y 6 por 5? 30. Muy bien. ¿Cuánto da 21 más 30? Muy bien. 51. Por último, ahora la resta. 6 por 4 sería 24. ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me dio 12? ¿Quién cree quién me quiere decir por qué cree que le dio 12? Resulta que hay algo que se llama mínimo común múltiplo. El denominador común se puede sacar también por mínimo común múltiplo. Es decir, recuerdan que el segundo periodo hablamos de múltiplos y divisores. En ese mínimo común múltiplo, pues decíamos que los múltiplos de un número son los que resultan de multiplicar dicho número por los números naturales. En otras palabras, los primeros múltiplos de cada número son los resultados de las tablas de multiplicar. Entonces, los múltiplos de 2 son 2, 4, 6, 8. De 3 serían 3, 6, 9, 12 y etcétera. Resulta que aquí tenemos el número 6 y tenemos el número 4. El número 6, ¿cuáles son los múltiplos de 6? Entonces vamos a sacar la lista de múltiplos de 6. 6 por 1, escríbanlo en el chat, conéctense y estén activos. Muy bien. 6 por 2, muy bien. 6 por 3, muy bien. Entonces vamos 6, 12, 18. Ahora miremos el 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. Muy bien. 4 por 3, 12. ¿Se están dando cuenta que ya encontramos un número? 4, 8, 12 y 6 y 12. Entonces, el número 12 es el primer denominador común. Y como es el primer denominador común, entonces ese es el que se está utilizando en este caso.
Vamos a mirarlo cómo aparece. Entonces, entre 6 y 4, el primer denominador es 12. Estamos viendo el cursor moverse, ¿cierto? Quiere decir que el 6 se convirtió en 12 y el 4 se convirtió en 12. Entonces, tenemos que buscar el número por el que multiplicamos el 6 para que se convierta en 12. Claro, se podría utilizar el 24 y luego se simplifica, no hay problema. Ahorita lo vamos a hacer aparte y lo van a ver. Entonces, el 6 para convertirse en 12 se multiplicó por ¿cuánto? Dividamos 12 dividido en 6, ¿cuánto da? 2, muy bien. 2 por 6, 12. Entonces, ¿qué hacemos con ese 2? Ahora multiplicamos arriba el 5 por 2. ¿Cuánto daría entonces 5 por 2? Muy bien, ya tenemos ahí el 10. Entonces, 12 dividido en 6, 2 por 5, 10. Ahora, ¿cuál sería la conversión de 3 cuartos? Si 4 se convirtió en 12, quiere decir que se multiplicó por ¿cuánto? Por 3, perfecto. Entonces, 12 dividido en 4, 3. Por 3 que tengo arriba, 3 por 3. Muy bien, 9. Entonces, 3 por 3, 9. Ya tenemos la amplificación. 5 sextos es lo mismo que decir 10 doceavos. Y 3 cuartos es lo mismo que decir 9 doceavos. Ahora hagamos la resta. 10 menos 9, ¿cuánto daría? 10 menos 9, 1. Perfecto. Entonces, me ha quedado un doceavo. Listo. Entonces, este método se llama el método de mínimo común múltiplo o amplificación por mínimo común múltiplo. Podemos amplificar por común denominador, por mínimo común múltiplo, y esa amplificación permite que podamos nosotros quizás no siempre multiplicar esos dos, sino buscar un múltiplo en común entre ellos. Y debemos amplificar los numeradores, que es lo mismo del método mariposa, solamente que en este caso no utilizamos directo el 5 por 4, sino el 5 por la simplificación de 12 dividido entre 6. Entonces vamos a escribir este concepto que está aquí. Aquí en rojito, ¿lo alcanzan a ver o lo amplío más? Perfecto. Entonces vamos a copiar este parrafito debajo del ejercicio para poder saber por qué razón salió 12. Entonces el mínimo común múltiplo entre 6 y 4 es 12. Entonces para amplificar los numeradores se divide el denominador común, que es 12, entre cada denominador y se multiplica por el respectivo numerador. Escriban eso, por favor, un minutico para que lo escriban. Ese texto es para cuando encontremos fracciones en donde no se multiplicó directo entre los denominadores, sino que se buscó el mínimo común múltiplo, como es el caso de 6 y 4, que el mínimo es 12, no se puso 24. Pero yo les dije que les iba a mostrar la forma de hacerlo multiplicando los denominadores, o sea, el método mariposa, lo vamos a observar aquí. Vamos a mirar la resta que tenemos de 5 sextos menos 3 cuartos. A ver cuánto da. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la resta de 5 sextos menos 3 cuartos. Por el método mariposa, entonces sería 6 por 4. Muy bien. 6 por 4, 24. Ahora, ¿qué hacemos con los numeradores? Si 6 por 4 es 24, ya amplificamos los denominadores. Ahora, ¿qué hacemos con los numeradores? Recuerden el método mariposa. Muy bien, Diego. Se multiplican en cruz. Entonces multiplicamos 5 por 4, 20. Menos 6 por 3, 18. Ya podemos entonces sacar un resultado. 20 menos 18,
¿Cuánto les da 20 menos 18? Muy bien, 2. Entonces, 2 sería el resultado del numerador y 24 sería el número que corresponde al denominador. 2/24. Si nos quedamos hasta aquí, aparentemente no da la misma respuesta, pero si la simplificamos, vamos a encontrar exactamente la misma respuesta que nos dio en la otra parte de nos dio en la otra guía. Entonces, cuando tenemos un número que se puede simplificar, una fracción más bien, cuando tenemos una fracción que se puede simplificar porque tiene algún divisor común, entonces se simplifica. 2/24, ambos son números pares, por lo tanto se le puede sacar mitad. Mitad de 2, 1 y mitad de 24, 12. ¿Un doceavo es la misma respuesta que nos había dado en la guía? Cuéntenme ustedes. ¿Un doceavo es la misma respuesta de la guía? Claro que sí. Entonces, si lo hacemos por el mínimo común múltiplo o lo hacemos por el método mariposa, la respuesta va a ser exactamente igual. ¿Sí? Un doceavo tenemos aquí y un doceavo tenemos aquí. Estamos viendo, ¿cierto que sí? Listo. Entonces vamos a continuar con la guía. Listo. Recuerden que si hay alguno que tenga inquietudes, debe levantar su manita en la parte donde dice levantar la mano. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con la siguiente sección de esta guía. Aquí encontramos el comprende. En el comprende nos viene diciendo que una manera de sumar o restar fracciones heterogéneas es buscar fracciones equivalentes a las fracciones dadas, con igual denominador. Luego se suman o se restan como fracciones homogéneas. Por ejemplo, 1/3 y 7/5. ¿En qué se convirtieron los tercios y los quintos? Miremos aquí, ¿en qué se convirtieron los tercios y los quintos? Aquí al frente, ¿qué tenemos? Tercios y quintos ya no son tercios y quintos, sino se van a volver quinceavos. Muy bien. Entonces, luego de que ya lo convertimos a quinceavos, ahora multiplicamos cruzado. 1 por 5, 5 y 7 por 3, 21. Entonces, teniendo ya las fracciones homogéneas, simplemente sumamos el numerador y dejamos el mismo denominador. 5 más 21, 26. Y quinceavos con quinceavos siguen siendo quinceavos. En este segundo ejemplo, que es de resta, hacemos exactamente los mismos pasos. Primero, 5 por 2, 10. Encontramos el común denominador, que es 10. Y luego, entonces, amplificamos los numeradores. 4 por 2, 8 y 1 por 5, 5. Entonces, ya estando las fracciones amplificadas, las restamos como números naturales en los numeradores. 8 menos 5, 3. Y como son décimos, con décimos siguen siendo décimos. Listo. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, reduce a común denominador y calcula estas operaciones. Entonces, les voy a enseñar dos métodos para realizar sumas cuando hayan varias fracciones, es decir, 3 o más. Hay un método que se hace a través de la agrupación. Entonces, agrupamos las fracciones
convenientemente y después concluimos con la otra fracción que no estaba agrupada. Entonces vamos a tomar estos 4 ejercicios y los vamos a desarrollar. Por favor, presten mucha atención. Listo, compartiendo entonces en esta que estamos haciendo los ejercicios, voy a pegar la imagen con los ejercicios. 3/4 más 1/4 más 5/3, 1/10 más 1/2 más 2/3. Vamos a resolver esos primero. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir por aquí 3/4 más 1/4 más 5/3. Yo los puedo agrupar. Como aquí hay cuartos y cuartos, pues yo puedo agrupar estos dos. Y si agrupo estos dos, a ese resultado le sumo los 5/3. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por agrupar. 3/4 más 1/4 es lo mismo que decir 3 más 1/4. ¿Qué hice yo? Como son de igual denominador, cuartos con cuartos siguen siendo cuartos. Y luego el 3 y el 1 los sumo en el numerador. Entonces 3 más 1, 4. Dividido en 4 me va a dar 1, pero entonces vamos a leerlo en fracción. 4/4. Ahora más 5/3. ¿Qué hago yo con los 5/3? Pues primero resuelvo 3 más 1 sobre 4 y después a ese resultado le sumo 5/3. Como cuartos y tercios son diferentes, voy a tener que utilizar el método para fracciones heterogéneas. Entonces, 3 más 1 da 4, 4/4. Esos 4/4 los sumamos con 5/3 y da, primero que todo, 4 por 3, 12. Eso quiere decir que los denominadores amplificados quedarían 12. 4 por 3, 12. Ahora los vamos a multiplicar cruzado. ¿Quién con quién quedaría? 3 por 4, 12, sí, pero ahora, muy bien, 4 por 3 y 5 por 4, perfecto. Entonces, 4 por 3, 12, y 5 por 4, 20. 12 más 20, ¿cuánto da? Muy bien, la mayoría está contestando perfecto, 32. Y me queda el mismo denominador, 32 doceavos. Muy bien, este método se llama método por agrupación. ¿Por qué? Porque agrupamos estos dos numeritos que tenemos aquí al principio, 3/4 y 1/4. Y ese resultado, que fue 4/4, le sumamos el número que quedó por fuera del paréntesis, que no estaba dentro de la agrupación. La respuesta se puede simplificar. Entonces vamos a simplificar la respuesta. 32 doceavos simplificado. Entonces, son números pares. Como son números pares, para simplificar, lo primero que hacemos es sacarle la mitad o dividir entre 2. Mitad de 32. Muy bien, 16. ¿Y la mitad de 12? Muy bien, la mitad de 12, 6. Entonces, mitad de 32, 16, mitad de 12, 6. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Será que se puede simplificar otra vez? 16 y 6, ¿tiene mitad? Muy bien, sí tiene mitad. Exacto, muy bien, Diego. Perfecto. Mejor no lo haya podido escribir. La mitad de 16, 8 y de 6, 3. Ahora sí, nos quedamos hasta ahí porque 8 tiene mitad, pero 3 no. Entonces no nos podemos seguir simplificando, sino que queda 8/3. Muy bien. Vamos entonces a hacer el otro ejercicio. Vamos a hacer el método sin agrupación. Vamos a suponer que estamos trabajando las 3 fracciones.
pero que no lo vamos a agrupar. Ese ejercicio lo vamos a trabajar con esta segunda suma. Entonces vamos a hacer ahora este ejercicio. 1/10 más 1/2 más 2/3. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a coger y primero tenemos que buscar el múltiplo en común o denominador común. Entonces, para hallar el denominador común, amplificamos los denominadores para determinar el común denominador. ¿Y cómo amplificamos los denominadores? Pues la amplificación se hace multiplicando. Entonces, multiplicamos 10 por 2 por 3. Tenemos un denominador común que es 60. Después de obtener este 60, tenemos que una por una las fracciones amplificarle también los numeradores. Luego de encontrar el denominador común, tomamos cada una de las fracciones y las amplificamos equivalentemente, o sea, del mismo número que se utilizó para amplificar el denominador, se utiliza para amplificar el numerador. Entonces empezamos con 1/10. Si 1/10 se va a convertir en 60avos, entonces quiere decir 10 para que se convirtiera en 60, ¿por quién se multiplicó? Muy bien, por 6. Entonces 1/10 lo multiplicamos o lo amplificamos multiplicándolo por 6 arriba y abajo. El 10 se multiplicó por 6 para que diera 60. De la misma manera el 1 se multiplica por 6 para que dé 6. Entonces aquí ya tenemos la fracción amplificada. Así tenemos que hacer con cada fracción. Entonces, ya tenemos amplificado el denominador que es 60 y el primer numerador se amplificó a 6. Entonces, vamos a convertir 6 60avos, lo vamos a sumar con el otro resultado. Ahora, nuevamente la pregunta. ¿Por quién se multiplicó el 2 para llegar a 60? Es lo mismo que si dijéramos 60 dividido en 2 es igual a 30. Entonces multiplicamos tanto el numerador como el denominador por 30, así como lo estamos observando en estas fracciones. 1/2 lo multiplicamos arriba y abajo por 30 y la fracción equivalente es 30 60avos. Este 30, que es del numerador amplificado, lo escribimos aquí para sumar. Los estoy poniendo con colorcitos para que así puedan distinguir de dónde sale cada resultado. La última fracción, 2/3. Para que el 3 se convierta en 60, ¿por quién debemos multiplicar? 2/3 lo convertimos en 60avos, entonces el 3 se multiplicó por 20, muy bien, para obtener 60avos. Entonces, de la misma manera, tenemos que multiplicar por 20 arriba. Es decir, tanto el numerador como el denominador se multiplica por el mismo número y quedaron amplificados. 2/3 quedó amplificado como 40 60avos. Entonces vamos a escribir ese 40 aquí. Cuando lo escribimos aquí ya tenemos todas las tres fracciones amplificadas. 6 60avos más 30 60avos más 40 60avos siguen siendo 60avos y se suma 6 más 30 más 40. ¿Cuánto les da este resultado? Algunos ya me han puesto la respuesta, pero si alguien más la tiene, la puede escribir en el chat. Muy bien. Entonces me da 76 60avos, porque estamos hablando de 60avos. ¿Qué pasa con este 76 60avos? Es un número par, así que lo podemos seguir simplificando.
¿qué le sacamos? Mitad. Mitad de 36, perdón, de 76. Mitad de 76, ¿cuánto les da? 38. Y mitad de 60, 30. Muy bien. Ya hicimos la primera simplificación, pero resulta que siguen siendo números pares. Como siguen siendo números pares, podemos volver a simplificar. O sea, le sacamos mitad a 38 y mitad a 30. ¿Cuánto es la mitad de 38? Perfecto, Diego. Mitad de 38, 19. Muy bien, Sara Lucía. Y mitad de 30, 15. Aquí ya no se puede simplificar más. En este caso ya hemos terminado. ¿Sí? Muy bien, 19 quinceavos. Entonces, aquí ya terminamos el ejercicio utilizando un método sin agrupación. ¿Cómo? Amplificando las fracciones, cada una por el denominador común. Bueno, entonces vamos a mirar aquí el siguiente método, que sería el método con agrupación. O sea, de estas tres fracciones que tenemos aquí, vamos a agrupar dos. Podemos agrupar un décimo con un medio y ese resultado luego lo vamos a sumar. A ese resultado luego le sumamos los 2/3 que están por fuera de la agrupación. ¿Sí? Entonces hacemos una pareja de fracciones, resolvemos esa pareja y luego le sumamos otra vez los 2/3. ¿Cuánto me da un medio más un décimo? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el común denominador o simplemente método mariposa. 10 por 2, ¿cuánto les da? Muy bien, 10 por 2, 20. Ahora multiplicamos cruzado, 1 por 2 y 1 por 10. Entonces nos queda 2 más 10 sobre 20. 2, ¿por qué? Porque se amplificó el primer numerador, 1 por 2. Y 10 porque se amplificó el segundo numerador, 1 por 10. ¿Cuánto les da 2 más 10? Muy bien, entonces sería 12 veinteavos, pero esos 12 veinteavos los tenemos que seguir sumando con 2/3. 12 veinteavos más 2/3. Ahora solo me quedan dos fracciones, mucho más fácil para hacer el método mariposa. 20 por 3, ¿cuánto les da? 60. Ahora multiplicamos cruzado. Ya tenemos el denominador amplificador, amplificamos cruzando los numeradores con el otro denominador. 12 por 3, 36, muy bien. Y 2 por 20, 40, muy bien. Ahora, ¿cuánto me da 36 más 40? Los mismos 76 sesentavos que ya teníamos en la respuesta anterior. ¿Sí ven? Lo hicimos por dos métodos diferentes, pero el resultado es el mismo. Y obviamente la simplificación va a ser igual. Mitad de 76, 38, mitad de 60, 30. La mitad de 38, 19, la mitad de 30, 15. Esa sería la respuesta final de este ejercicio, 19 quinceavos. Bueno, vamos a cambiar nuevamente a la guía. Entonces, en este ejercicio ya contestamos la suma de estos tres primeros, ya contestamos la suma de estos otros tres. Ahora vamos a contestar 7 octavos menos 3 quintos.
Ojo, recuerden que tenemos que amplificar. Entonces vamos a mirar cómo se amplifica. Tenemos diferente denominador, 8 y 5. Método mariposa, fácil y sencillo. 8 por 5, 40. Ya con este 40 tenemos el denominador común. Ahora vamos a multiplicar cruzado para amplificar los numeradores. 7 por 5, 35, muy bien. Menos 3 por 8, 3 por 8, 24, muy bien. Entonces sería menos 24. Ahora realizamos la operación. 35 menos 24, ¿cuánto les da? Muy bien, 11/40. Entonces la respuesta a este ejercicio sería 11/40. ¿Se puede simplificar? ¿Será que hay un divisor en común entre esos dos números? No, señores, muy bien. No hay divisor común, así que la respuesta queda hasta ahí. 11/40. Hacemos método mariposa. 7 por 6, ¿cuánto me dan los denominadores? 42, muy bien. En la resta debemos ser muy cuidadosos de escribir en orden los productos de estas multiplicaciones cruzadas. Siempre nos guiamos por el numerador. Entonces sería 5 por 6 va de primero. 5 por 6, 30. Menos 4 por 7. Muy bien. 28. Ahora, 30 menos 28. Ahora, ¿cuánto me da la resta? 30 menos 28. Muy bien, 2. Y el denominador sigue siendo 42. 2/42. ¿Se puede simplificar? Claro que sí. Entonces 2/12 es número par, así que se le puede sacar mitad. Mitad de 2, 1, muy bien. Y de 42, 21. Ahí sí ya no se puede simplificar. Queda un 21. Esa es la respuesta final de este ejercicio. Entonces, todos los ejercicios de la tarea son práctica de suma y resta de fracciones heterogéneas. Aquí en esta tabla nos da una ayudita y es primero convertir a fracciones homogéneas. Cuando va a convertir en fracciones homogéneas, después de esas fracciones homogéneas, entonces ya se puede sumar o se puede restar. Entonces, las fracciones homogéneas se sacan por el método mariposa. 4 por 5, 20. Entonces se deja el denominador 20. Y cruzados, 3 por 5, 15 y 1 por 4, 4. Listo. Ya tenemos fracciones equivalentes y las podemos sumar porque son homogéneas y las podemos restar así ya porque son homogéneas. Ustedes suman 15 más 4, 19 en el mismo denominador, sería 20avos, 19 20avos. Y 15 menos 4 sería 11 y siguen siendo 20avos, porque estamos trabajando 20avos, con 20avos siguen siendo 20avos. Cuartos y quintos se convierten a 20avos. Después de que ya los dos están en 20avos, siguen siendo 20avos. 6 séptimos y 1 medio. Entonces lo mismo, 7 por 2. ¿Cuánto es 7 por 2? 7 por 2, 14. Entonces, aquí para hacer el igual denominador serían 14avos. 6 por 2, 12. 12 14avos y 1 por 7, 7 14avos. Muy bien.
Después sumamos y restamos esos 14avos y tenemos las respuestas. El resto de estos ejercicios nos queda de tareita. Quedan varios de tarea porque es una práctica en donde para poder aprender a sumar y a restar fracciones heterogéneas tenemos que insistir, insistir, insistir en el mismo proceso. Ya les decía, lo pueden hacer por método mariposa de 2 en 2 cuando hay varios, o lo pueden hacer amplificando fracción por fracción, teniendo en cuenta el denominador común. Por último, vamos a observar aquí el ejercicio que dice adición y sustracción de fracciones heterogéneas. Entonces, ustedes van a resolver todas estas sumas y restas que tienen allí. ¿Hay varias? Sí, pero de esas varias ustedes perfectamente pueden practicar y lo pueden hacer. Recuerden que cuando hay más de 2, entonces tenemos que hacer grupos para que sea más fácil o buscamos el denominador común y amplificamos cada fracción, así nos queda también muy fácil. Esta tarea se desarrolla completa. Es sencillamente hacer sumas, hacer restas con fracciones heterogéneas. Voy a explicar aquí un detallito. En este punto número 4. Resulta que dice, adiciona las fracciones con el número natural. Y aquí nos está mostrando en el ejemplo que el número natural, aunque no tenga denominador, se escribe como denominador el número 1. Cuando el número es natural, entero, tiene como denominador 1. 1 significa que no se repartió, que está todo enterito y completo. Pues sumamos 5 tercios más 4 enteros. Eso me da, en este caso, tercios, porque 3 por 1, 3. Y multiplicamos cruzados. 5 por 1, 5, 4 por 3, 12. Quiere decir que 4 enteros tenemos 12 tercios. Y 12 tercios más 5 tercios tenemos finalmente 17 tercios. Lo mismo deben hacer con cada uno de estos numeritos. Sencillamente le ponen el 1 como denominador. En el siguiente punto es exactamente igual. Solo que cambió el orden. El número entero pasó a la izquierda de la fracción. A esto se le llaman números mixtos porque tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Esta parte fraccionaria se suma con el número entero así. 2 enteros más 1 tercio y se amplifican. 1 por 3, 3, cruzado 3 por 2, 6 y 1 por 1, 1 y luego se suman. 6 más 1, 7 y tercios sigue siendo tercios. Listo. Por aquí tenemos un ejercicio con una información de la tabla, hay que analizar, hay que leer bien y contestar las preguntas. Y luego aquí 2 problemitas donde tenemos que, si hay 3/5 de pastel y ella regaló o repartió 1 tercio entre sus hermanos, ¿cuánto le quedó para ella? Pues entonces tenemos que restar a 3/5, le resto 1 tercio para saber cuánto le sobró. De la misma manera, dice, María tenía 3/4 de panela y empleó, o sea, gastó 1/2 en hacer una bebida. ¿Cuánta panela le queda? Entonces, a 3/4 le restamos 1/2 y obtenemos el resultado de la fracción que le queda de panela. Ustedes lo pueden hacer en sus casitas porque es la misma práctica que hicimos de ejercicios hoy. El método que utilicen, el que ustedes deseen.